Importancia de ser maestro y lo que se requiere. ¿Cuántos son maestros acá? Levante su mano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. La importancia de ser maestro y también lo que se requiere para ser maestro conforme a la palabra de Dios. Primero tenemos que entender que la educación responde a dos factores importantes. Responde primero al llamado de Dios y también responde al cumplimiento de los propósitos de Dios. Gloria a Dios. Nadie es maestro porque ha querido, sino porque hay un llamamiento al ministerio de enseñanza. Y cuando hay un llamamiento a ese ministerio, el Señor nos capacita y el Señor nos irá preparando para cumplir cabalmente los propósitos que Él tiene con nosotros. Pero igualmente, a través de la enseñanza se encuentra el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos grandes con su pueblo, de forjar líderes, de forjar pastores, de forjar obreros, de que su iglesia, su pueblo esté instruido en la palabra del Señor. Y como dice el profeta en aquel tiempo, que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Y todo esto se logra, la madurez de la iglesia y la madurez de cada creyente se logra en la medida que Dios selecciona hombres y capacita hombres para enseñar su palabra. Y esto es que vamos a ver de qué forma se van a cumplir estos dos propósitos a través de la educación. Primero, en el llamado de Dios. Y segundo, en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Tenemos que pensar en primer lugar, ¿por qué cada maestro debe amar la enseñanza y la formación bíblica? Esto es una pregunta como que parece muy obvia, muy elemental. Amar la enseñanza y la instrucción bíblica. Uno diría que uno es maestro precisamente por eso. Pero muchas veces nosotros pensamos que amamos la enseñanza y la instrucción bíblica, pero no estamos haciendo los esfuerzos necesarios que demuestren que realmente yo estoy comprometido con esa enseñanza y con esa instrucción de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. O sea que no es que yo piense que automáticamente por ser maestro yo amo la enseñanza. ¿Cuántos de ustedes se han tropezado alguna vez en algún aula con un maestro como que no da para eso? Gloria a Dios. Un maestro grosero, un maestro tosco, un maestro que responde mal, un maestro que parece que no enseña con amor, un maestro que parece que esa no es su vocación. Amén. Pero muchas veces nos encontramos con maestros que nosotros admiramos la enseñanza y queremos ser imitadores de esa persona por lo lindo que se desenvuelve esa persona. Amén. Y ahí está la gran diferencia entre nosotros amar la enseñanza. ¿Cómo yo amo la enseñanza? Primero, tu crecimiento es el propósito de Dios. Y tu crecimiento se va a lograr a través de la enseñanza. Amén. Dios, amén. Como dice Timoteo, según Timoteo 3:6. ¿Alguien puede leerme? ¿Qué me dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Efesios 4:13 nos habla de un crecimiento. ¿Y cuál es ese crecimiento? Hasta que todos lleguemos, ¿dónde? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida. ¿Cuál es la medida? O sea, yo tengo una medida. Lógicamente, cuando yo comencé, amén, yo tenía a mi pastor y yo lo admiraba y decía, yo cuando me desarrollo en el ministerio, yo quiero enseñar como mi pastor. Gloria a Dios, amén. Porque él enseña y predica con esa autoridad que quiero imitarlo. No tenía instructores, simplemente lo observaba lo que él hacía. Y así como los niños observan a sus padres, yo también lo observaba a él porque yo quería crecer a la medida que él crecía, que él estaba. Pero luego que usted se instruye en la palabra, encuentra que la medida tal vez no es un líder local.
tal vez no es un ministro, no es un evangelista, sino que la medida es mucho más alta. ¿Cuál es la medida? Correcto. Así que la educación desarrolla tus potencialidades. Toda persona nace con muchas potencialidades, pero muchas veces, a veces ni sabemos que tenemos esas potencialidades. Cuando nosotros nacemos en la fe, primero tenemos fe, luego arrepentimiento, nos bautizamos, amén, y después bautizamos, ¿qué prosigue? Crecimiento. Pero algo raro está pasando, porque después que somos bautizados parece que ya hemos logrado todo y pasan años, 5 años, 10 años, 20 años, estamos en la iglesia y parece que los talentos o parece que nuestras potencialidades aún no se están desarrollando o no se han manifestado. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Con dificultad tal vez cantamos alguna alabanza o con dificultad podemos leer las escrituras y tal parece como que nos hemos estancado en la parte número 4, que es el crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento? Y cuando tratamos a muchas personas de manera personal, no observamos tampoco mucha madurez. Gloria a Dios. Porque un hermano que te responde de forma grosera no tiene mucha madurez. ¿Verdad que no? Un hermano que no sea constante en el servicio a la iglesia no tiene mucha madurez. Gloria a Dios, Un hermano que siempre ande en debilidades de la carne, ¿tiene madurez? No, ¿verdad? No tiene madurez. Entonces algo está pasando cuando llegamos a ese punto determinado de esta ecuación. Fe, arrepentimiento, bautismo. Número 4, crecimiento. 5, madurez. 6, Reproducción. y 7, Perfección. y siempre nos quejamos. ¿Y por qué la iglesia no crece? Seguro que es el pastor. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Alguien me explique eso? Es el pastor, ¿verdad? No. Amén. ¿Quiénes son entonces? Nosotros. Amén. Nosotros que tenemos que haber sido discípulos y también estamos llamados para hacer a otros discípulos. Pero no sabemos cómo discipular y por lo tanto no tenemos reproducción y no alcanzamos la perfección que Dios quiere que nosotros alcancemos. Gloria a Dios. Muchas veces estamos en los primeros rudimentos, como dice la palabra en hebreo. Amén. Hebreos 5:12. ¿Alguien puede leerme? Queriendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Wow, tremendo, tremendo. Y Hebreos 6:1 nos dice también, mi hermana siga leyendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén. O sea que los rudimentos son buenos. Amén. El bautismo, la fe, el arrepentimiento es bueno. Pero llega un momento que ya debemos superar esa etapa y debemos crecer a otros niveles de conocimiento y a otros niveles de madurez espiritual. Amén. Amén. Pero aún estamos discutiendo los primeros rudimentos y no salimos de los rudimentos. Gloria a Dios. Pasan años, 5 años, 10 años y no salimos de ese rudimento. Y llega el momento que es necesario que nosotros adelantemos y lleguemos a otros niveles de conocimiento en la palabra de Dios y a otros niveles de crecimiento espiritual. Ahora, la enseñanza nos provee las herramientas para ser un obrero cristiano. Ahí está Efesios 4:12. ¿Alguien más puede leerme? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios da los ministerios a la iglesia. ¿Para qué son los ministerios que Dios da a la iglesia? Para perfeccionar a quiénes, hermana. A los santos. ¿Quiénes son los santos? Yo estoy seguro que no son los que están en los altares, ¿verdad que no? Amén. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. Para perfeccionar a la iglesia, a los creyentes. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Igualmente, 2 Timoteo 3:17, cuando habla de que la Biblia es inspirada, también señala un propósito. ¿A fin de qué?
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Amén. Así que solamente a través de una enseñanza, a través de una formación continua, nosotros vamos adquiriendo las herramientas que necesitamos para trabajar en el ministerio de Dios. Hay un momento que uno puede decir que ya es suficiente, pastor. Nunca. En el 84, Negro Cruz, superintendente de la Asamblea de Dios, me dijo: ¿tú estudias en el seminario teológico? Digo, no, porque anteriormente me habían dicho que era pecado, pero yo quería estudiar. Y él me envió a estudiar en el seminario teológico, pero yo pensé que con mis conocimientos yo iba a ir, como dicen los dominicanos, de robo. O sea que iba a ir sumamente fácil. Pero cuando entré en el seminario dije yo, wow, pero esto es como estudiar una carrera, de cualquier carrera que secular, porque es bastante duro, porque la teología tiene muchas asignaturas. Y además, de acuerdo a niveles que usted vaya, así van subiendo los niveles de conocimientos. Y era difícil. Amén. Bueno, estudié 4 años, después estudié 4 años más por correspondencia, después fui a la Universidad Teológica Evangélica, pero cada vez, mientras más estudiaba, me sentía que aún me faltaba demasiado conocimiento. Descubrí que no era posible abarcarlo todo. Hoy en día, sin saber cuántos años de estudio tengo, aún me siento como un bebé. Amén. Me topo con doctores en Nuevo Testamento, que saben el Nuevo Testamento entero en griego y te lo pueden dictar en griego, en una pizarra. Me topo con doctores del Antiguo Testamento que saben la lengua hebrea como si fuera su lengua nativa. Y yo, gloria al nombre del Señor. Así que nosotros apenas somos unos bebés en el conocimiento de la palabra de Dios, pero tenemos sed por aprender la palabra de Dios. Amén. Y esa sed nos impulsa a escudriñar más la palabra de Dios. Y así que estamos, escudriñando la palabra de Dios, preparándonos para la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. La enseñanza, para los que no lo sabían, es parte de la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20 dice, y por tanto, ¿y qué cosa? ¿Qué hay que hacer? Discípulos. ¿Y quién es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien puede decirme? Un seguidor, como por ejemplo, seguidor de Donald Trump o de Obama. Un aprendiz. Un discípulo es un alumno. Es uno que está vinculado con un maestro y que ese vínculo tiene una duración permanente. No es solamente un mero seguidor de una persona. Entonces, ¿qué es un discípulo? Para confirmarlo, más luego dice, enseñándoles, porque es enseñanza, teórica y práctica, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Amén. ¿Y cómo Cristo hizo discípulos? Solamente hay que pensar en eso. ¿Cómo lo hizo? Amén. Conviviendo con ellos. Enseñando la palabra. Amén. Y fueron 3 años y medio que establecieron una relación de convivencia con el maestro tan tal que creo que hasta caminaban como Cristo. O hablaban como Cristo. Porque a veces se le pegan las cosas buenas a uno, ¿verdad que sí? Pero también la mala. Amén. Por eso dice, cuidado con quien andas, porque las cosas como que se pegan. Y Pedro fue que quiso negarlo. Pero de una vez distinguieron que Pedro era uno de los seguidores de Cristo. ¿Por qué lo supieron? Hablaba como los seguidores. Y cuando Pedro dio su primer discurso, ¿a quién imitó? A Cristo, poniéndose en pie, así como hacía Cristo, mandó a la multitud a callar y abriendo su boca hablaba. O sea, imitó el mismo estilo que Cristo usaba en sus predicaciones. Y dijo, gloria al nombre del Señor. Y todos admirados decían, ¿quién es este? ¿No es un doctor de la ley? Amén. Es apenas un simple pescador y mire la forma que tiene para hablar. Esa es la excelencia de ese discipulado que hizo Cristo con los apóstoles. Un discípulo
Discípulo se traduce como matet, se refiere a un estudiante que está ligado estrechamente a un maestro con el objeto de adquirir conocimientos teóricos y prácticos. Ser un discípulo se usa en el Nuevo Testamento para definir una convivencia, una relación con una persona que está siendo de un discípulo. La palabra no sugiere una rápida conversión de la persona, sino un lento proceso mediante el cual uno se transforma en discípulo. En otras palabras, si yo estoy predicando en la calle y hago el llamamiento y una persona se convierte a Cristo y oro por esa persona, ¿ya es discípulo? No. ¿Qué requiere para ser un discípulo? Seguimiento. ¿Qué tiempo? ¿Hasta que se bautiza? No. Amén. Es un seguimiento que darle. O sea que no es una relación por un momento. Entonces, ir y hacer discípulos muchas veces lo interpretamos como simplemente predicar y hacer llamamiento para que la gente se convierta y acepte a Cristo. Pero no sabemos si se convierte, no sabemos si se congrega, dónde se congregan, si aún están asistiendo o si aún permanecen en el Evangelio. Dice el pastor que si me puede anotar el nombre completo. Un discípulo es un hijo en la fe. Y un padre no es quien engendra. ¿Qué es un padre? El que cría. Un maestro no es aquel que le hace un llamado a una persona para que se convierta a Cristo. El maestro hace discípulos. Amén. El maestro permanece con esa persona para provocar un crecimiento en esa persona y que la persona pueda otra vez ser fructífera y hacer a otros discípulos también. Nadie engendra a un hijo en la fe para luego dejarlo que él esté solo, se críe solo a su propia cuenta, sino que uno prosiga a su hijo. Y así es el que hace discípulos. La meta del discipulado es que las personas no solamente sean meros creyentes. ¿Se entiende? Montalvo. Sí, Montalvo. Me parece que le di algo que no era correcto. Que no sean meros creyentes, sino que sean discípulos, a fin de que también sean obreros. Ese sencillamente es el plan que utilizó Jesucristo. Amén. De que las personas que creían en Él no solamente eran meros seguidores, sino que se convertían en discípulos de Cristo. Amén. Y estos discípulos eran potencialmente obreros cristianos. Y cuando la iglesia de Jerusalén fue perseguida, estos hombres y mujeres de Dios no se quedaron callados y en todas partes iban proclamando la palabra de Dios. De tal forma que hubo lugares que el apóstol Pablo llegó y que nunca había predicado y encontraba iglesias establecidas. Amén. Porque no todas las iglesias fueron levantadas por él. Y muchos de los que estuvieron presentes en el aposento alto también siguieron predicando la palabra en los lugares que iban. Amén. Y esas personas eran personas fructíferas, creyentes en Cristo Jesús. La enseñanza tiene un propósito salvífico. Cada vez que uno enseña, no está apelando, siempre uno dice apelo al conocimiento. Apelo al corazón, y se debe apelar al conocimiento del corazón. Pero hay algo que hay que tener bien presente. Toda enseñanza, toda predicación que tenía Cristo tenía un propósito redentor. No es que yo quiero transmitirle un conocimiento a una persona, es que yo quiero darle una revelación a esa persona. Quiero transformar su vida. Quiero que ese conocimiento sea significativo y sea útil para la salvación de esa persona, para la edificación de esa persona. No es lo mismo una enseñanza secular que una enseñanza bíblica o teológica. Amén. En esta enseñanza yo estoy buscando la mejoría, la redención total de esa persona. Cuando Cristo enseñaba, siempre se enfocaba en la redención. Cuando Cristo predicaba, siempre se enfocaba en la redención de la persona. Por eso dice a Timoteo: pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué más dice? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
Amén. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es la fe en Cristo Jesús. La enseñanza, y en estos días tan difíciles, la enseñanza nos protege del error. Amén. Pero hay que aprender cómo investigar. A veces tenía pastor y amigos que me decían, conseguí un tremendo libro de Daniel, ven a verlo. Y comenzamos a guiarlo, decía, sí, está muy lindo. Pero buscaba de inmediato la casa editora y el autor para saber cuál es la fuente. Amén. Entonces yo veía y decía, pero varón, ¿lo leíste? Sí. ¿Te gustó? Sí. Pastor, hablando del pastor, y digo, ¿pero tú sabías que ese libro es adventista? ¿Adventista? No lo sabía. ¿O tú sabías que el libro es testigo de Jehová? ¿O que es católico? Hay muchas editoras que son católicas, testigos de Jehová, que son bautistas, amén, bautista salvo siempre salvo, o calvinista, amén, y que muchas veces leemos sin saber la fuente y afirmamos que sí, que eso es correcto y queremos defender las posiciones que tiene el autor. Yo no creo en ninguna posición del autor. Cuando leo un libro, lo leo con la Biblia abierta. Si él dice algo, déjenme buscarlo en la Biblia. Y en el margen del libro comienzo a escribirle con un lápiz y le digo ahí, se equivocó el autor. Y le pongo la cita bíblica al lado. Porque yo no estoy asimilando los conceptos que él me da. Yo lo estoy comparando con la palabra de Dios para saber si ese autor está en la línea correcta. ¿Por qué lo hago así? Porque hoy en día hay demasiadas falsas doctrinas en la iglesia, en la misma congregación nuestras. Amén. Se están colando doctrinas que no son tradicionalmente de nosotros. Tal vez yo he tenido la dicha de que permanezco en la iglesia desde los 78, 79. Amén. Pero el que entró nuevo, que no sabe los cambios que está operándose dentro de la iglesia, tal vez puede pensar que la iglesia siempre ha creído eso, y no es así. Pero lo único que puede cuidarnos, preservarnos del error, es estudiar la palabra de Dios. Amén. Cuando yo en teología, por ejemplo, aprendo cuál es el carácter de Dios, que el carácter de Dios es toda bondad, que el carácter de Dios es toda santidad y que no tolera el pecado. Cuando alguien me dice que Dios está tentando a alguien, de una vez la palabra viene a mí, me dice, no puede ser, porque la Biblia dice que no tienta a nadie, sino que cada uno cae por Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie, porque Él es santidad pura. Amén. Entonces, sino que la tentación viene ¿cuándo? De nuestra propia concupiscencia. O sea que tenemos que buscar el origen bíblico de cada cosa para saberlo de esa forma. Pero, 1 Timoteo 4:1, ¿alguien puede leerme? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Amén. Doctrina de demonios. Esa ideología de género es una doctrina de demonios que se ha levantado. Amén. Y hay muchas doctrinas más de demonios que se han levantado. Amén. Y que están afectando a la iglesia. A la nuestra no está afectando, pero hay muchas iglesias evangélicas que han aceptado la ideología de género. ¿Lo sabían? Amén. Y son doctrinas de demonios que se están levantando. Y sigue la palabra en 2 Timoteo 4, 3 y 4. ¿Alguien puede leerme? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, no lo veo bien, varón. Vendrán tiempos que no sufrirán. ¿Qué significa eso? No sufrirán. ¿Qué significa esa frase? Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esa frase? ¿Alguien puede decirme? Que no les va a doler. No la aceptarán. No la soportarán. Porque muchas veces la palabra es dura, ¿verdad que sí? Y hay que recibirla. Vendrán tiempos en que no recibirán la sana doctrina. Amén.
¿Alguien puede seguir leyendo? Sino que teniendo comezón de oír, se amonotarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¡Wow! Y eso es lo que estamos viendo ahora. Cuando venía, me parece que fue ayer que leí me parece que fue en Facebook, que alguien publicó, ya se han extinguido los pastores y maestros. Ya no hay pastor, ya no hay maestro. Todo el mundo quiere ser apóstol y profeta. Oye, y en todas las iglesias, para yo saber si una iglesia es buena, se puede ir. Yo pregunto, ¿hay pastor? Sí, el pastor fue, no, el apóstol fulano está. Digo, no, ahí no entro. Ahí. ¿Por qué, hermano? Hay un movimiento raro que se está moviendo dentro de las iglesias evangélicas ahora que hay que tener sumamente cuidado. El espíritu de danza, no sé cuántos lo han visto, y he visto incluso algunas iglesias con cortinas que las damas se suben y bajan como si fuera tubo dance. Amén. Como si fuera la danza con el tubo. Digo yo, wow, eso está cosa, con barriguitas afuera, niños casi vestidos de mujer. Digo yo, no, eso no puede ser. Amén. Y además, si yo me voy a la Biblia y busco la danza hebrea, nunca la danza fue en el templo. Nunca fue parte de la adoración en el templo. Amén. Era una expresión cultural del pueblo, no del templo. Amén. Y si voy a la danza, no es la misma que están practicando hoy en día las iglesias que están dando la danza. Porque son demasiado sensuales. Amén. Y esa danza no se practicaba de esa forma. Amén. Ahora, la enseñanza es un llamado, es un privilegio. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cada vez que digo apóstoles, debo recalcar que los apóstoles se refieren a los 12 apóstoles y que su número está limitado a 12. Amén. Y después de la muerte de esos 12 apóstoles, no se eligieron otros apóstoles suplentes o sustitutos de esos apóstoles. Amén. Y por lo tanto, amén, los apóstoles tenían una finalidad y era establecer el fundamento de la iglesia, y una vez establecido como columna y fundamento juntamente con Cristo, ya ese ministerio termina ahí. Y para demostrarlo, vamos al libro Apocalipsis, que me habla de la Nueva Jerusalén, que tiene 12 fundamentos y en cada fundamento tiene el nombre de uno de los 12 apóstoles. Y si son más de 12, creo que el fundamento de la Nueva Jerusalén irá creciendo bastante. Amén. Y otra cosa es la autoridad apostólica que están reclamando. La autoridad de decretar, de ordenar, que eso eran los apóstoles, porque ellos fueron inspirados como escritores del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Pero los hombres que hoy se están levantando conforme a su propia concupiscencia no tienen esa autoridad apostólica como lo tuvieron los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Muchos me han dicho incluso de diferentes países, aún de República Dominicana, que eso de canon, lista de libros sagrados, es un invento católico, que eso no está en la Biblia y que la Biblia no está completa. Óigase, digo que la Biblia está completa. No, la Biblia no está completa. Aún Dios continúa hablando a través de los apóstoles. Digo que Dios continúa hablando a través de los apóstoles. Entonces imagino que de repente van a tirar otra Biblia o algún otro nuevo libro inspirado. Amén. Que van a pretender también que uno acepte como parte de las Escrituras. Porque ellos entienden que aún el canon, el Nuevo Testamento, está abierto a las profecías que ellos están dando. Tremendo error. Y por eso es que nos dice la palabra del Señor que a través de la enseñanza nos protegemos del error. Amén.